¿Cómo están, queridos amigos? Me alegro de volver a saludarles. Nos encontramos en este momento en una localidad llamada Millagüín, aproximadamente 30 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Temuco. Pero hemos venido aquí para conocer a una persona en especial. Él se llama Elson y hoy vamos a conocer su historia aquí en Huellas del Maestro. Hola Elson, ¿cómo estás? Bien, pastor, ¿y usted cómo ha estado? Bien, pues disfrutando aquí de tu casa maravillosa, de este lugar. Este es un lugar maravilloso, siempre lo llevo en el corazón, aunque me ha tocado estar algunas veces fuera, pero siempre he tratado de volver a este lugar como un refugio. Bueno, yo me crié en este lugar. ¿Te criaste aquí en este lugar? Me crié en este lugar. Bueno, correr a patita por el pasto era algo que no tenía un precio, y esos son los recuerdos que a uno le van quedando ya cuando es más adulto, observa, pero es maravilloso. Y así, o sea, yo aquí estudié hasta séptimo básico. Octavo ya me fui a la ciudad, interno, a Pitrufquén, y viajaba todos los fines de semana. También son experiencias que uno va recordando. En ese tiempo la locomoción no era como es ahora. Habían unas micros y recuerdo los días viernes que teníamos que entrar, pero así como uno dice, como en una sardina, en un tarro de sardinas. Era impresionante. Varias veces, nunca le contesto a mi mamá, sino que hace algunos pocos años nos tocaba venirnos en la parrilla del bus, de la micro. Arriba, porque no cabíamos. Y era el único medio de transporte que teníamos para poder llegar el viernes en la tarde a la casa. Entonces, esos recuerdos todavía quedan y son realmente maravillosos. Cuéntanos un poquito, Elson, ¿cuántas personas componen tu familia? Bueno, voy a hablar un poquito de... nosotros somos 5 hermanos, yo soy el mayor. Mi padre llegó desde Temuco a hacer su práctica profesional a este lugar como profesor. Acá conoció a mi mamá y nacimos nosotros. Bueno, luego yo tenía 23 años y me casé con Soledad. Tenemos 2 hijas y un varón, el menor. Y ese es mi núcleo familiar. O sea, nosotros queremos normalmente nos involucramos todos. Con mi familia, cuando tenemos unos momentos libres, viajamos a la casa de mis papás, a estar con ellos, aunque sea algunas horas, a tomar once, a compartir con ellos algún minuto, porque nos gusta el campo, disfrutar del campo, la naturaleza, salir a recorrer, caminar a la orilla del río. Elson, ¿y cuán importante ha sido para ti la familia? Realmente importante. ¿Hasta qué punto? Lo que yo soy hoy día, yo se lo debo a mis padres. Si bien es cierto, mi papá, él no fue adventista desde cuna. Él conoció el mensaje después de varios años de haber estado casado con mi mamá, alrededor de 11, 12 años. Recién ahí él se vino a bautizar. ¿Cómo llegó él a la iglesia? Es un testimonio potente. Nosotros hasta el momento éramos 4 hijos, ya el año 78, 79. Y resulta que mi mamá tenía una bebé, todos éramos de edades bien seguidas, y mi papá vino a encontrarla el sábado. Se quedó en el portón, una iglesia de campo que está como a 40 metros hacia adentro de la calle, y él se quedó en la puerta afuera, en la calle. Y dice que a él le impresionó mucho las alabanzas, los cantos. Eso a él lo impresionó. El sábado siguiente volvió a buscar a mi mamá. Pero ya no la esperó en la calle, sino que la esperó en la última banca de la iglesia. ¿Ya entró? Entró esa vez. De ahí no salió nunca más. Después de ser bautizado mi papá, ya empezó a tomar liderazgo dentro de la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, y también mi mamá. Uno como joven muchas veces decide otras cosas, decide a lo mejor más las cosas del mundo, disfrutar de algunas cosas, y se aleja un poquito de la iglesia. Mi mamá, yo puedo decir a ella, siempre le digo, tú tienes callo en las rodillas, porque ella es una mujer de oración, siempre orando por los 5 hijos. Entonces, por eso te digo, o sea, nosotros, lo que yo soy hoy día, en gran parte se lo debo a mis padres. Elson, tu papá es profesor, ¿cierto? Sí. ¿Tuviste la dicha de que fuera tu profesor? Sí, tuve la dicha que fuera mi profesor. Cuéntanos. Mira, tengo una anécdota maravillosa, siempre la cuento. Pero mi papá tenía un carácter bien fuerte como profesor de esos años. Y él quería ser tan justo que decía, cuando yo era pequeño, estaba en segundo básico, recuerdo, yo le pedía ayuda para hacer las tareas.
Y él me decía, no, tú tienes que tener las mismas condiciones que tienen los otros alumnos. Los otros alumnos no tienen al profesor en la casa. Por ende, yo no puedo actuar como profesor. Mira. Entonces él era bien, le gustaban las cosas bien claras, y él, si había algo, él lo decía. Recuerdo, y era estricto, realmente estricto. Y yo le tenía miedo. Porque una vez yo estaba aprendiendo a sumar. Y recuerdo que tenía la suma, ¿cuánto era? 2 más 2. Y él me fue a ayudar. Y me pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? Así, con una voz. Y yo quedé, pero tiritando, helado. Le digo, ¿4? Y él me dice, ¿seguro? 5. Y cuando le digo 5, me pega el coscorrón. Y hasta ahí quedó quien me ayudó en las matemáticas. Así que después prefería que me ayudara mi mamá, o trataba de hacer solo. Que él era su método. Pero yo estoy muy agradecido de él, porque él me enseñó muchas cosas. Ser que era un hombre callado muchas veces, un poco serio, pero él me enseñó mucho. Qué bien. O sea, fue un ejemplo para ti también en cuanto a formar tu carácter, tu personalidad y sobre todo esa característica de ser una persona correcta, buscando siempre ser lo correcto. Exacto. Yo me fui a estudiar a Pirufquén, después hice mi enseñanza media y había algo que me encantaba, era el fútbol. Sería feo que yo lo dijera, no hay nadie que pudiera ratificarlo, pero era bien destacado en lo que era la parte del fútbol. ¿Y en qué puesto jugabas tú? Yo en el que más me destaqué fue en el arco. Al arco, arquero. De arquero. Si bien es cierto, mi estatura no era bien alta, pero en varios ejercicios para medir el rechazo, yo era el quien tenía el rechazo más alto de todos mis compañeros. ¿Dónde lo medimos eso? Cuando, jugaba aquí en el campo, jugaba en el colegio, un profesor que venía a los juegos rurales que se realizaban aquí con todos los colegios del sector, me observó cuando jugué. Cuando yo llegué a Pirufquén, él me llevó de inmediato a la selección de fútbol de Pirufquén. Yeah. Luego yo era infantil y me llevaron a jugar por la selección juvenil de Pirufquén. Me tocó jugar algunos partidos contra el primer equipo de Deportes Temuco, partidos preparatorios. Fue así como el año 89, en un partido que jugué por la selección de Pirufquén, se acercó a mí el preparador físico de Deportes Temuco. Me invitó al camarín y me hicieron la invitación para ser parte de las inferiores de Deportes Temuco. Bueno, eso fue, me encantó el fútbol, pero por algunos temas, y puedo decir esto con claridad, yo hubiese decidido ser futbolista profesional. Era el deseo que yo tenía. Era lo que tú querías. Era lo que quería. Pero las oraciones de mi madre me destinaron para otra cosa. Tu mamá oraba constantemente entonces por ti, por tus hermanos, por tu familia. A ella no le gustaba el fútbol, no le gusta el fútbol. Ella siempre peleaba con mi papá, porque mi papá, a él sí le gustaba, él me iba a ver jugar, él me daba los recursos muchas veces para que yo pudiera ir a entrenar, porque yo desde Pirufquén tenía que viajar 3 veces a la semana a Temuco para poder ir a entrenar. Yo creo que por las oraciones de mi madre yo no seguí. O sea, estoy seguro de eso. O sea, el Señor tenía otros planes conmigo. ¿Y esos planes cómo se fueron encauzando en tu vida? ¿Cómo, para que tú cuentes un poco lo que tú eres ahora, pero yo quiero que tú nos hables un poco de cómo fue llevando Dios esos planes en tu vida? Bueno, la mayoría sabe, y no todos, a lo mejor yo soy pastor de la iglesia adventista, hoy en día. Yo a los 8 años había tomado la decisión de ser pastor. Veía a los pastores cuando venían acá. El pastor acá venía a lo lejos, porque los distritos en esos años eran tremendos. No, muchas iglesias. Exacto. Entonces el pastor venía acá muy poco. Y cuando uno miraba al pastor, lo veía como un ejemplo, alguien a seguir. Entonces yo a los 8 años decidí, dentro de mí, ser pastor. Sentí ese deseo de ser pastor. Pero como yo te he contado anteriormente, el fútbol me empezó a hacer una pasión más fuerte que ella. Y en esos años, 16, 17 años, 18, fui bastante destacado en el área deportiva. Yo me empecé a alejar. Cuando salía de cuarto medio, mis objetivos eran otros. Y no me fui a estudiar a Chillán. Y así fue como también pasé algunos años, 2 o 3 años fuera de la iglesia. ¿Y cómo fueron esos alejado, años? Un poquito alejado. ¿Cómo fueron pasaste? difíciles. Fueron difíciles. Es difícil contar porque son momentos que uno a lo mejor quisiera olvidar,
si bien es cierto, a uno le sirven de experiencia. Yo quería volver a la iglesia y no costaba. Yo quería llegar aquí a este lugar, ir a la iglesia y no costaba. ¿Y qué sientes tú que te impedía volver a la iglesia? Yo creo que era vergüenza. Vergüenza de haber hecho las cosas mal en algunos momentos. De mirarle la cara a los hermanos y decir, me equivoqué. O sea, era un tema que me costaba demasiado. Fue así que yo tuve que volver en otra iglesia. O sea, yo no había sido desglosado a la iglesia, yo me alejé, no iba los sábados. Y fue así como empecé a asistir a otra iglesia después como de 3, 4 años, después que yo ya estaba casado. Yo me casé muy joven, me casé a los 23 años, no estoy arrepentido de eso. Es una gran bendición que el Señor me ha dado una gran mujer. Y de ahí ya con mi esposa fue el medio que utilizó el Señor para que yo volviera a la iglesia. Y ella siempre me decía, tú tienes cara de pastor, vámonos a estudiar. Y yo le decía, pero Soledad, tenemos una hija. Mi trabajo en ese entonces no era un gran trabajo. Yo estudiaba, trabajaba de reponedor en el supermercado y el sueldo que ganábamos no era grande. Entonces veía como muy imposible llegar a estudiar a la universidad, vivir, pagar los estudios, algo difícil, imposible. Lo veía con ojos humanos. Y así fue como mi esposa siempre me decía, anda. Y yo no. Después ya hay una segunda hija, más difícil. Los primeros años de matrimonio, por temas de... éramos jovencitos, con poca experiencia, no fueron fáciles en el tema económico. ¿Ustedes vivían por acá cerca? No, vivimos en Temuco. En ese tiempo, cuando yo me casé, comenzamos a vivir en Temuco. Ya. Porque yo estudiaba y estudiaba en Temuco, tenía mi trabajo en Temuco, entonces hacía las dos cosas. Mi esposa igual, estudiaba y trabajaba. Entonces ya mis objetivos fueron siendo cambiados para otra línea, pero el Señor siempre a uno lo está llamando. Y yo siempre le cuento y converso con mi esposa y yo era un Jonás más. El Señor me llamaba a hacer una obra, ir hacia un lado y yo tomaba el camino hacia otro lado. Y ahora lo veo tan claro como el Señor. Ahora puedo decirle al Señor, agradecerle en cada momento. Porque como Él me sacó de donde yo estaba y me llevó donde Él quiere que yo esté. Porque son muchas las cosas que sucedieron para que yo llegara a ser pastor. ¿Recuerdas alguna en particular? Sí. Siempre hay muchas. Siempre hay cosas pero que nos marcan así profundamente. Hay dos que me marcan profundamente. La primera, después de todo esto nosotros empezamos a surgir en la vida. Yo logré tener un servicio técnico de computadores, atendía varias municipalidades, algunas empresas no muy pequeñas, que yo les vendía el servicio. Mi esposa logró tener un local de venta de ropa de guagua en Pitrufquén. Luego vivimos en Pitrufquén. Y resulta que el año 2006 nos empezó a ir mal en los negocios, tanto a ella como a mí. Entonces empezamos como a ir a sufrir un poco y a preguntarle al Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Para dónde? ¿Qué es lo que buscas? Y ahí se me viene a la mente el compromiso que yo había hecho a los 8 años. ¿Será que el Señor quiere que yo vaya? Pero yo no quería que ese fuera un pretexto para yo irme, o sea, decir, esto es lo que el Señor quiere, por eso me está yendo mal. Pero yo quería ver la mano de Dios que fuera lo que Dios realmente quería. Y una noche, nosotros estábamos durmiendo. Tengo una hermana que vive en Valdivia y de repente suena el teléfono alrededor de las 12, 12:30 de la noche. Yeah. Soledad, se llama Soledad también mi hermana. Contesta mi esposa y me dice así que media como asustada, me dice, es para ti. Y yo más me asusto, pensé que algo le haya pasado a mi porque hermana. es ahora una llamada telefónica, siempre uno... Y lo único que me dice mi hermana, me dice, Elson, no sé si soñé o alguien me dijo que tú tienes que irte a estudiar teología. Eso fue algo que a mí me dejó helado. Yo casi no pude dormir toda esa noche. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes? El Señor me está respondiendo. Luego, yo fui a atender la municipalidad de Curarrehue. Y en eso me llama el pastor de Pucón. Y me dice, necesito que pases a ver mi computador. Yo veo la hora, tarde, yo quería llegar a mi casa.
Y le digo, bueno, pastor, voy a pasar a ver su computador. Me lleva a su oficina, empiezo a ver el computador y me doy cuenta que el computador estaba sin ningún problema. Y se larga a reír. Y me dice, mi propósito es otro. Me dijo, mira, yo tengo que realizar 2 campañas evangelísticas, pero en el mes de junio. Una, me dice, es en el mes de noviembre y la otra es la primera quincena de enero. En una va a estar el presidente del campo y en la otra el evangelista de la Unión Chilena. Y yo te quiero decir que nosotros habíamos hablado con un instructor bíblico que viniese a trabajar. Estaba todo ok, pero al momento que se llama a él para que venga a firmar el contrato, él no quiere, rechaza la orden. Yo me he puesto a orar, me dice, y no se me puede sacar un nombre de la cabeza, y ese es tu nombre. ¿Qué quieres, Señor? Dije yo. Y yo voy y le pregunto, ¿cuánto pagan? Y él me da el monto. ¿Cuánto me ofrecían con locomoción? Y todo, yo lo miro y le digo, ¿sabes? Yo gano 3 veces más. Entonces, mira, pero voy a llegar a mi casa, lo converso con mi esposa y te respondo. Llego a la casa, mi esposa cuando entro me dice, ¿qué te pasó? No sé con qué cara habré venido, pero ella me dice, ¿qué te pasó? Cuéntame. Y ahí yo le cuento y me dice, acepta. Así que yo al otro día llamo al pastor y le digo, pastor, acepto. Y en un momento el pastor me llama y me dice, mira, vamos a tener una reunión con el presidente para coordinar toda la campaña, todo. Cuando yo llego a la iglesia donde estaban reunidos, tenían una pizarra delante, con los blancos, los objetivos. Y ellos tenían un blanco de bautismo de 18. Ganar 18 personas para Cristo. Ese era lo que ellos querían, ganar 18 personas para Cristo. Pero por fe tenían otro objetivo, 23. Era el propósito. Entonces yo llego a mi casa después de la noche, me arrodillo y le digo, Señor, yo quiero ver tu mano. Yo he visto todo lo que tú has hecho para que yo me vaya. Pero yo quiero aquí ratificar que es tu llamado y no es lo que yo deseo. Le digo, Señor, en esta campaña tenemos que ganar 35 personas para Cristo. Pero yo todo lo voy a dejar en tus manos. Yo recuerdo cuando caminaba en la cordillera, porque esto fue en Curarrehue, yo caminaba por la cordillera porque no había mucha locomoción, yo en los caminos conversaba con el Señor. Fueron momentos maravillosos. Yo le comentaba al Señor los planes, y el Señor me iba guiando. Recuerdo que no lo pudo realizar la campaña del pastor Concha, que era el presidente del campo en ese entonces, lo hizo el evangelista, que era el pastor Briceño. El día miércoles él me llama y me dice, Elson, tú tienes que irte a estudiar teología. Yo le dije, pastor, yo no me voy si no se cumple el trato que tengo con el Señor. Yo creo que me equivoqué en eso, en poner un trato con el Señor. Pero él me dijo, no, tienes que irte igual. Y mi esposa me dijo, si se bautizan 34, no nos vamos. Ah, sí. Sí. Entonces, lo más maravilloso es que esto me ha marcado y me ha marcado toda la vida. No se bautizaron 35, sino que llegaron a las aguas del bautismo ese día 39 personas. Amén. 39 personas entregaron su vida a Jesucristo ese día. Así es. Entonces yo dije, bueno, no tengo nada más que hacer. Y empezamos a planificar todo. Yo viajé a Chillán, fui a la universidad a ver cuál era la malla, cuáles eran los requisitos, en qué fecha yo tenía que venir, hacer todo eso. Y fueron momentos realmente que a nosotros nos marcaron, eso nos marcó mucho. Y lo otro es que ya cuando tomé la decisión, muchas personas me decían, no te vayas. Hay un voto de la división sudamericana que llaman hasta los 35 años. Claro. Entonces yo me iba a estudiar con 34. Eran 5 años de estudio. Iba a salir con 39. A algunos les dije, bueno, yo me voy a estudiar. El Señor verá. Si no tengo un llamado para cumplir funciones pastorales, cumpliré como líder de iglesia local, más preparado. Y mi esposa me decía lo mismo, yo te apoyo, nos vamos. Y lo otro que me marcó es que el año antes que yo saliese, o el año que yo salí, no recuerdo precisamente, se cambia de 35 a 40 años. Y yo estaba saliendo con 39. Entonces, son cosas que marcaron mi vida, como muchas otras. Por ejemplo, cuando mi esposa, ella se fue para ver el tema de arriendo, dónde íbamos a vivir, todo eso. Ella llegó a Las Mariposas
no recuerdo el mes, pero fue como en octubre, septiembre, octubre, noviembre, esos meses. A ver, ya riendo, estaba todo ocupado. Y ella, en un momento tenemos un familiar allá, y ella cuando iba entrando por la calle hacia este tío, ella se fue orando. Dijo, Señor, ¿cuál es mi preocupación? Si tú nos traes a este lugar, tú nos tienes un lugar para nosotros. Pero es que hasta aquí parece que Dios iba abriendo todas las puertas, todo diciéndote, hijo, este es el plan. Este es el plan. Solamente camina. Exacto. Avanza. Y eso se nos abrió todo, absolutamente todo. Nos fuimos, o sea, ella llegó donde ese tío y le dice, tío, ¿sabe? Ando en esto. Y dice que él quedó pero impresionado. Y le dice, sobrina, ahora entiendo. Yo tengo departamentos atrás. Mis departamentos toda la vida, desde que los hice, han estado ocupados. Jamás los he tenido desocupados. Pero ¿sabes qué? Hay un departamento que hace 3 meses no se puede arrendar. Y yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿y tú para qué lo tienes? Lo arrienda mi esposa. Y al día siguiente empieza a llegar gente. Buscando ese departamento. Y le ofrecieron el doble de lo que Él nos cobró a nosotros. Pero ese departamento estuvo ahí hasta que nosotros llegamos. Entonces, esas cosas como el Señor iba abriendo todo. Cuando nos íbamos a ir, la asociación a nosotros nos había ofrecido llevarnos. En el mismo camión de mudanzas que podían trasladar pastores, nos iban a llevar hasta Chillán. Y resulta que el camión se echó a perder, un camión grande. Nosotros estuvimos un mes con las cosas embaladas en la casa, durmiendo en el suelo, listo. Cuando nos dijeron, va a pasar el camión, nosotros cargar. Y resulta que ya era jueves cuando nos avisan y el lunes nuestras hijas entraban a clase. Y el día domingo, desesperados, comenzamos a ver cómo lo íbamos a hacer. Yo había cotizado otros camiones, 280.000 pesos nos cobraban por el plan. Y en ese momento nosotros no teníamos ese recurso. Y fue como con mi suegro dijimos, vamos a Temuco, a ver si hay algún camión de mudanza estacionado que vaya de retorno hacia el norte, que nos pueda llevar. Pasamos todo Temuco, todo Cabo Alicán, ningún camión. Y yo al final oré y le dije, Señor, tú nos has ido abriendo todas las cosas, yo sé que tú tienes algo para nosotros. Y veníamos de vuelta. Y en una estación de servicio había un camión cerrado. Entramos y cuando yo llego, el chofer de ese camión estaba conversando con otro. Y yo me gano en el camión y viene el chofer y me dice, ¿necesita algo? Sí, ¿quién es el chofer? Yo. ¿Sabes qué? Necesito una mudanza hacia el sur, hacia el norte. Qué bueno, me dijo, porque el colega me estaba ofreciendo una carga de papas hacia Santiago y yo prefiero la mudanza. ¿A dónde vas? A Chillán, le dije. Y él me dice, ¿cuánto puedes pagar? Y yo le digo, que yo no sé cuánto es lo que tú me puedes cobrar. Y él me dice, mira, ¿cuánto te puedo cobrar? Me dijo, 150.000 pesos. 150. Y nosotros, de presupuesto, teníamos 150. No teníamos un peso más para poder pagar en nuestro presupuesto el viaje a Chillán. Y él me cobró 150. Y lo más terrible es que yo empecé cuando él me dijo, me voy a ir a duchar y de ahí vuelvo. Y yo decía, pero son 30 kilómetros más al sur de Temuco, ¿y cómo se lo digo? Tiene que pagar un peaje y todo. Y cuando nos subimos, él abrió el camión, lo arreglamos, y digo, ¿sabe qué? No es aquí en Temuco, son 30 kilómetros más al sur. ¿Y cuál es el problema? Me dice. Llegamos, cargamos, y me dice, ¿ese es tu auto? Sí, ese es mi auto, le dije yo. ¿Lo vas a llevar? No, es que está malo. ¿Anda? Sí, sí anda. Bueno, busquemos un cargador de animales, me dice. Y llevamos el auto dentro del camión. Sellamos todas nuestras cosas. Sin duda que Dios, Elson, tenía un plan maravilloso para tu vida. Quiero agradecerte de todo corazón por este lindo testimonio que tú nos has contado en este momento. Muchas gracias. Queridos amigos, ha sido una experiencia linda conocer a Elson. Puede ser que en este momento tú que estás viendo en la pantalla estés siendo como Jonás. Has escuchado el llamado de Dios o a través de este mismo programa, del testimonio que escuchaste, te estás dando cuenta que Dios tiene un plan para tu vida, te está llamando y estás rehuyendo. No rehuyas el plan de Dios, no rehuyas responder a Dios, porque Él quiere darte una gran bendición para tu vida. Si quieres conocer más a Dios, te invito para que estudies la palabra de Dios. En este momento estamos disponibilizando para ti una guía de estudio bíblico totalmente gratis.
Ahí está el teléfono en la pantalla, puedes llamar ahora mismo y la vamos a enviar cuanto antes hasta tu hogar. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo Huellas del Maestro. Que Dios te bendiga. Huellas del Maestro.